que ya estamos en diciembre, vamos a empezar a dar mensajes pues, de índole navideño, ¿no? Que es lo que... Ya estoy hablando como el peje, así bien pausadito, 2 segundos y 5 segundos y digo una sola palabra y luego otros 5 segundos y digo otra palabra. Qué barbaridad. Si pueden, hermanos, los que puedan venir más adelante, porque veo muchas sillas vacías en medio, sería genial. Y bueno, hermanos, esta vez nos toca Isaías 7. Ya, no sé si ya había dado este mensaje el año pasado, pero no importa, nos hace bien tomarlo como un repaso, si es que ya lo di, si no, padrísimo. Para todos, de todas maneras, va a ser un mensaje refrescante y nuevo. Muy pocas veces tocamos el libro de Isaías, el libro bíblico de Isaías. Ah, por cierto, antes de empezar, quisiera darles la bienvenida nuevamente con un cálido abrazo y saludo a mi hermano Alfonso Álvarez, nada más que se ponga de pie, y, y su hija, y- pónganse de pie. ¿Qué? Nos da mucho gusto tenerlos, mis hermanos, los queremos mucho, los amamos y qué gusto que nos acompañen. Era algo totalmente inesperado. Ay, muchas gracias. Estoy bien ronco. Perdonen, hermanos, la voz que tengo ahorita de afónico. El aire está muy frío en Pachuca. Lo bueno es que aquí está bien calientito, ¿verdad? El aire está helado en Pachuca. Se me congelan los pies. Es horrible la sensación. Pero bueno, eso sí me ha afectado un poco en la garganta, ¿no? Antes digan que no me he enfermado de la gripe. Pero bueno, hermanos, vamos a comenzar el capítulo 7 de Isaías, principalmente los versos 1 al 16. Es en verdad un pasaje bien inusual. Y no es de las primeras opciones que uno escogería para analizar y desmenuzar, ¿verdad? Y bueno, sin embargo, es por eso mismo, por lo que seguramente se los va a hacer un poco diferente y exótico. Además de que en este mes es importante conocer pasajes como este, ya que de manera asombrosa culminan ¿en qué? En la profecía. ¿Cuál profecía? La predicción del nacimiento virginal del Señor Jesucristo, de Emanuel. Y en este caso, nuestro protagonista, el profeta Isaías, fue llamado por Dios para que proclame el juicio que se venía sobre la tierra de Judá. Judá, Jerusalén, es lo mismo. Judá y Jerusalén es igual. ¿Y qué juicio proclamó Isaías? Debido a su pecado. Así como para revelar, también fue llamado Isaías para revelar la verdad del siervo de Jehová. Nuestro pasaje entonces nos relata la historia del rey Acaz de Judá. ¿Quién fue Acaz? Vamos a descubrirlo poco a poco, ¿no? El rey Acaz se enfrentaba en esta ocasión, en este pasaje que nos toca explorar, le toca al rey Acaz, se enfrenta a una amenaza de invasión por parte de Israel y de Siria. Muchos dirán, ¿qué no es Israel y Judá lo mismo? No, no. Acuérdense, voy a explicarles poco a poquito. Lo traté de hacerla, el mensaje, me esforcé por hacerlo lo más entendible posible, lo más fácil de digerir. Por parte de Israel y de Siria se enfrenta una invasión hacia Judá, hacia el sur. Dios envía entonces al profeta Isaías para tranquilizar a Acaz y ofrecerle una señal de su protección. Y a pesar de la incredulidad de Acaz, Dios promete enviar una señal, que es nuestro tema del día de hoy, ¿no? Acaz rechaza la señal, pero Dios sigue cumpliendo su promesa para salvar Judá. Así que démosle lectura a Isaías 7. Si alguien puede leerlo en voz alta, por favor, me ayudaría muchísimo. Versículos del 1 hasta, ¿qué? Hasta el 16, nada más hasta el 16, del 1 al 16, hermanos. Alguien que tenga voz fuerte, muchas gracias. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba,
en el camino de la heredad del lavador, y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Razín y de Siria, y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por el rey al hijo de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Rezín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Qué tremendo pasajito me tocó, larguito, pero vamos a darle rapidez. Para poder comprender mucho mejor este pasaje, necesitamos forzosamente conocer ¿qué? El contexto histórico de los sucesos. Conociendo el contexto histórico, puedes sacarle jugo al texto bíblico y aprender tantas cosas y descubrir tantas cosas hermosas. Así que veamos el contexto, hermanos. ¿Qué estaba sucediendo en este pasaje? Como ustedes sabrán, la era de la monarquía se distinguió por sus tres reyes. ¿Quiénes fueron? Saúl, David y Salomón, los famosos tres reyes, ¿no?, que el Señor puso. Después de esto hubo un reino dividido entre Israel y Judá. No es lo mismo Israel que Judá. Israel era el reino del norte y Judá el reino del sur. Ubíquense bien en esto, hermanos. Ahora, después del rey Salomón, ¿por qué se dividió el reino en dos? El reino del norte y el reino del sur. Antes eran uno solo, pero después se dividió en dos. ¿Por qué se dividió? Se dividió en dos debido a conflictos políticos y religiosos. Ya después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam subió al trono. Y sin embargo, debido a la dureza y su falta de sabiduría para gobernar, el pueblo del norte, liderado por Jeroboam, otro cuate, liderado por él, el pueblo del norte se rebeló y formó el reino del norte. A partir de Jeroboam se rebeló y formaron el reino del norte conocido como Israel, con su capital en Samaria. ¿Entienden? Mientras tanto, el reino del sur, conocido como Judá o Jerusalén, permaneció leal a la familia de David y a la dinastía de Salomón, con su capital ahí en Jerusalén. Bueno, Jerusalén es la capital de Judá. Pero ya están entendiendo, Israel, el norte, Judá, el sur. Y esta división del reino ocurrió alrededor del año 930 antes de Cristo, casi 1000 años antes de Cristo. Así que tomen en cuenta siempre esto, hermanos. Israel era el reino del norte y Judá el reino del sur. Israel norte, Judá, Jerusalén, sur. Y bueno, ¿qué es lo que estaba pasando en Israel, en el norte, ahí mismo? ¿Qué estaba pasando? Todos los reyes que gobernaron Israel, todos eran adoradores del becerro de oro, por decirlo así. Tristemente, todos fueron malos reyes, tanto en su gobierno como en su vida moral. Ninguno de ellos agradó al Señor. Y Dios había tolerado tanto tiempo las vidas malvadas e idólatras de su propio pueblo, no durante una década ni tres, sino durante 2 siglos. 2 siglos el Señor aguantando las maldades de todos estos reyes. Y cuando no respondían a los profetas que Jehová les enviaban, estos eran juzgados.
¿Qué sucedió? Bueno, en el año 721, 722 más o menos antes de Cristo, durante el reinado de Oseas, el Señor llevó a los asirios contra Israel. Los asirios, un pueblo pagano contra Israel, y este reino del norte fue destruido. Eso sucedió años más tarde, en el futuro, ¿no? En el 721. Y hubo muchas muertes y muchos otros fueron llevados cautivos a Asiria. Y aunque el Señor fue asombrosamente paciente con Israel, casi 2 siglos, el juicio les llegaría tarde o temprano. Y por su parte, ya estoy hablando ahorita estuve hablando del norte. Ahora, por su parte, ¿qué es lo que estaba pasando en Judá, en el reino del sur? En contraste con el norte, que no tuvo ningún rey recto, todos fueron malvados. En contraste con el norte, el sur tuvo algunos reyes nobles que buscaron al Señor, algunos reyes que trataron de obedecer al Señor. Eso explica la mayor duración del reino de Judá en el sur. Cuando los asirios barrieron, aplastaron a Israel, Dios preservó a Judá. ¿Ven las promesas de Dios, cómo se mantienen? Y lo que vemos en parte en todo el libro del profeta Isaías es que este gran hombre de Dios sigue la misión y el llamado del Señor a predicar y confrontar al pueblo rebelde que había en Judá, en el sur. Isaías fue llamado casi exclusivamente para el reino del sur, para Judá, no al norte, no a Israel, sino a Judá. Para el norte se encargaron otros profetas, pero para el sur, en Judá, se encargó Isaías. ¿Y cuándo comienza Isaías su llamado? Bueno, desde cuando muere el rey Usías. Así es como Jotam, el hijo de Usías, le sucede en el trono y reina durante 16 años en Judá. Jotam entonces, este rey, es mencionado en el segundo libro de Reyes como un rey que hizo lo recto delante de los ojos del Señor. Segunda de Crónicas 27, nada más anótenlo. Según este capítulo de segundo de Crónicas, Jotam fortificó ciudades, construyó torres en las montañas de Judá y tuvo éxito en sus guerras contra pueblos como los amonitas. Jotam se mantuvo fiel al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Lo prosperó en su reinado. Fue un buen rey en el sur, como lo había sido Usías, su papá. Y algunos años después entra Acaz, el hijo de Jotam. ¿Le están entendiendo? Usías, Jotam y luego Acaz, el hijo de Jotam. Algunos años después, Acaz entra en el poder, le sucede en el trono, era el año 735 a.C., y reina también durante 16 años. Pero resulta un mal rey. También que íbamos, hombre. Íbamos bien, las generaciones iban bien. Y Acaz llega y lo echa todo a perder. Y reina terrible. Veamos lo que sucede en segundo libro de Reyes 16. Ahora sí, acompáñenme. Pongan un separador ahí, si quieren. Segundo de Reyes 16. Segundo de Reyes 16, del 1 al 4. Solamente 4 versos, dice. Segundo de Reyes 16, dice: en el año 17 de Peca, hijo de Remalías. ¿Ya vieron que está mencionando este personaje que también vimos en el pasaje de Isaías? En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, en el norte, ahí es en el reino del norte, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá, en el sur. Distingámoslo bien. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de solo 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. ¿Y qué dice? No hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, o sea, de los norteños. Ubíquenlo bien, de Israel. Y aún hizo pasar por fuego a su hijo. ¡Qué horrible! Hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. ¿Qué pasa aquí? Que Acaz es rebelde, desobediente y perverso. Y vean, es alguien que no solo menosprecia a Dios, sino que introdujo de nuevo prácticas paganas en el culto de Jehová en Jerusalén, como la adoración de Baal y la aberrante quema de niños como ritual a Moloc.
todo eso volvió a ser Acaz. Siempre he querido saber quién en su sano juicio echa a su bebé a las brasas ardiendo. ¿Quién puede hacer eso? Yo creo que solo alguien endemoniado hace eso. ¿No creen? Nada que ver con Jotam, su padre, o Usías, su abuelo. ¿Ven que Dios no tiene nietos? No importa tu ascendencia o de quién eres hijo. Ahí está. Pueden haber padres inconversos y los hijos se convierten, ¿no? O viceversa. Aquí en el caso de Acaz, no siguió los pasos de su padre, sino que se fue al otro extremo. Horrible, ¿no? Así que lo que tenemos aquí, hermanos, en ese capítulo 7 de Isaías es esto. Resulta que hay una guerra civil entre Judá, los del sur, e Israel, los del norte. Estamos en el año 734 a.C., solo un año después de que Acaz sube al trono. Y una alianza sucede, una alianza del reino del norte en Israel con Siria, un pueblo pagano, está a punto de atacar al reino del sur, a Acaz, que recuerden siempre, ¿no? Es el rey de Judá en Jerusalén. Durante su reinado entonces estallaría toda una guerra. Sería un periodo de tremenda angustia entre los sureños de Jerusalén. Entonces el perverso Acaz teme por el posible final de su reinado. O sea, egoísta en todos los aspectos. No teme porque se deshonra a Dios. No, ¿qué le iba a importar eso, no? Teme perder el poder. Teme por el posible final de su reinado y le aterra que los ejércitos enemigos vayan a matar a mucha gente o que se los lleven cautivos. Eso hacían de costumbre. Sin embargo, como lo predijo Isaías, el reino de Judá no vería su fin en ese momento. Vean, la señal de Emanuel sería finalmente su señal de verdadera liberación. Y muchos no lo comprendieron. Hasta la fecha, muchos judíos no lo comprenden. ¿Qué es liberación? Piensan que es liberación política nada más, ¿no? Así que en el primer versículo de este capítulo 7, leamos, hermanos. Vamos nuevamente a Isaías 7:1. Ya dándoles todo este contexto, ahora ya le entendemos mejor, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, ya ven, el pueblo pagano de Siria, Resín, los paganos de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, ya ven, Peca, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. El Señor detiene esos planes. Algo pasa que no sucede, no la pudieron tomar. Recuerden también otra cosa, hermanos, aunque se dice subieron, es Jerusalén el que está en el sur, recuérdenlo. Entonces, ¿por qué dice subieron? Seguramente, bueno, geográficamente es correcto que Judá se encontraba en montes, en terreno alto. En un mapita lo vemos abajo, pero bueno, ya una vez viéndolo así en perspectiva, estaban en cerro, estaban en terreno alto. ¿Qué dice el texto entonces, hermanos? Que el rey Resín, el de Siria, el de los paganos, y el rey Peca de Israel se aliaron y organizaron una invasión a Judá que no se logró. Fue una invasión fallida. Tal como dice Segundo de Reyes 16:5, no lo busquen. Segundo de Reyes 16:5 dice: entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. Se oye muy, muy parecido, ¿no? Parece que es el mismo versículo. Y a pesar de la amenaza, hermanos, la ciudad de Jerusalén no fue vencida por los enemigos. Y este evento es importante porque marca todo el contexto en el que el Señor envía un mensaje de consuelo y promesa a través del profeta Isaías, anunciando la protección sobre Judá, pero de índole divino, no una protección política. Y bueno, aunque no logran imponerse al principio en este ataque, Acaz tiene todas las razones para suponer que ellos tarde o temprano lo iban a destruir. Miedito. Continuemos. Versículo 2. Y vino la nueva a la casa de David. ¿Qué es la casa de David? Es Judá, Jerusalén, refiriéndose a la dinastía de David, ¿no? O sea, Judá, el reino del sur. Vino la noticia a Acaz, a sus parientes reales, a sus cortesanos, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. ¿Me vieron? Le llegó la noticia. Ojo, Efraín es una referencia a Israel también. Toman en cuenta esto. Efraín es Israel, norte.
Acuérdense de esto, cuando mencione a Efraín es Israel, el reino de las 10 tribus en el norte. En pocas palabras, le llega la noticia a Acaz que Siria se alió con Israel. ¿Cómo le habrá llegado la noticia? ¿Cómo es que se enteraban tan rápido, no? Si no había ahí redes sociales, ni telefonitos, ni nada. ¿Cómo le hacían? Impresionante cómo llegaba la noticia. Y miren cómo reaccionó Acaz. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Pues si el miedo no anda en burro. Acaz, ¿qué pasa? Al no ser creyente, obviamente no espera ninguna bendición ni protección de Dios sobre la nación, ¿no? Los del norte querían poner a uno de los suyos en el sur, sobre el trono de David. Ese era el objetivo de la invasión. Recuerden, hermanos, ya antes tanto Siria como Israel ya habían intentado conquistar a Judá, y cada una de estas naciones, actuando en solitario, no podían imponerse al 100%, pero juntas tal vez sí lo lograrían, sí tomarían Jerusalén. Así que Acaz está casi seguro de esto, y como dirían por ahí, ¿no? En ese momento Acaz sintió el verdadero terror, ¿no? Así podríamos narrarlo, ¿no? Miren, Acaz está lleno de miedo por 3 razones. 3 razones. Una, porque es un hombre traidor y perverso, con la conciencia culpable. 2, su reino se expuso fuera de la protección de Dios. Y 3, porque está considerando la tremenda fuerza y poder de sus enemigos al aliarse. Vengadores unidos. Ahora notemos esto. A pesar de que este hombre Acaz era un rey rebelde que no tenía una relación con Dios, Dios no estaba dispuesto a permitir que el pueblo de Judá cayera. Y lo he dicho varias veces, hermanos, cómo la protección de Dios se siente ahí, ¿no? Entonces, en estos días es cuando Isaías el profeta entra en escena. ¿Lo ven? Isaías, después de ser preparado por Dios, es enviado al rey. Y una de las cosas más interesantes que vemos aquí es que a pesar de la impiedad de este rey, Isaías no es enviado para juzgarlo, sino para animarle. ¿Cómo está eso? Ese rey merecía juicio. Isaías no es enviado para juzgarlo, sino para animarlo. ¿Cuánta paciencia tiene Dios aún con los incrédulos? ¿No es cierto? Aquí como tenemos un ejemplo eminente de la misericordia preventiva de Dios hacia alguien que ni le preguntó ni buscó su ayuda nunca. Así Dios se encuentra a menudo en aquellos que no lo buscan, ¿verdad? Muchas veces. Mucho más lo encontrarán aquellos que lo buscan diligentemente, ¿no es cierto? Así a menudo en los proverbios lo vemos también, la sabiduría clama en las calles, está llegando el mensaje del evangelio a todos lados, aún para el que no lo busca. Y el que lo busca lo encuentra. Seguimos, hermanos, verso 3. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub tu hijo. ¿Qué nombre? Ya no me voy a volver a burlar de los nombres, pero soy chistoso, parece cadena de la tienda aquella. Sear-Jasub, ¿en verdad qué es Sear-Jasub? Significa, está bien bonito, un remanente volverá. Eso significa Sear-Jasub, así tenía el nombre del hijo de Isaías. Un remanente volverá. Interesante cómo Dios le dijo a Isaías que le diera este nombre a su hijo como recordatorio de su plan de misericordia, ¿no creen? Hermanos, desde el principio de su juicio, Dios planea restaurar un remanente de su pueblo. Pues Sear-Jasub le recordaba al pueblo la fidelidad de Dios para con ellos, ¿no? Qué hermoso el Señor. Seguimos, ¿a dónde tenían que ir? Verso 3. Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub tu hijo. ¿Qué dice? Al extremo del acueducto del estanque de arriba. O sea, qué especificaciones, ¿no? Al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Parece como que estuviera describiendo algún lugar de Ecatepec, ¿no? El Estado de México. Se me hace, pero no. No es ahí, hermano. No. Isaías no tenía nada que hacer en Ecatepec. ¿A qué se refiere con el acueducto? Quizás era el lugar de una fuente de Gijón.
Este manantial de Gijón era una importante fuente de agua para la ciudad. Estaba ubicado fuera de los muros del lado este de Jerusalén. Aquí tal parece que era de donde tomaban agua. Ya saben que en aquellos tiempos era muy difícil, ahorita lo tenemos fácil. En aquellos tiempos, ¿cómo le hacían para obtener agua? Era un manantial, un pozo, ubicado afuera de los muros, y de ahí tomaban agua, la transportaban a la ciudad y también la cuidaban de los enemigos o intrusos. La heredad del lavador, ¿qué es esto? Era un paraje bien conocido cerca del manantial en aquel entonces, donde ropa o telas recién hiladas se ponían al sol para secar y blanquear. En fin, después de este breviario cultural, hermanos, regresamos al punto. Y como les mencioné hace un momento, como Dios no está dispuesto a entregar el reino de Judá a cautiverio, Dios quiere entonces alentar al rey, a este rey perverso, para que no realice una alianza desesperada e imprudente con cualquier pueblo pagano, como Asiria, ni con su rey, Asiria. Siria se junta con Israel, quieren atacar. Acaz, como tiene miedo, tiene ganas de aliarse con alguien más, como los asirios. Veamos ahora lo que el Señor le encargó a Isaías que le dijera a este rey. Verso 4. Y dile, guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías, o sea, Peca, con K. Estos dos reyes y sus fuerzas, que aunque parecen amenazar con una destrucción total, no podrán hacer mucho daño, ya que son tizones enteros. ¿Qué significa esto? Tizones enteros. Solo son pedazos pequeños o puntas de ellos sacados del fuego, en el cual hay más humo que fuego, de esos carboncitos que agarras y se desbaratan. Eso estaba dando a entender Isaías. El fuego será pronto extinguido. Tienen más espectáculo y terror que fuerza, siendo su poder muy desperdiciado y consumido. Isaías en pocas palabras le dijo al rey, tú tranquilo, yo nervioso. No, es cierto. Tú tranquilo, estos dos solo son faroles. El rey de Siria y el rey de Israel. Están faroleando, están haciendo más show. Está más pomposa su entrada que lo que realmente te van a hacer. Tú tranquilo. Unas palabras de ánimo similares las dijo el profeta más adelante en Isaías 35:4. Isaías 35:4 también, el mismo profeta dio otras palabras de ánimo diciendo, decídalos de corazón tímido, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con venganza, la retribución vendrá de Dios mismo, mas Él os salvará. Fíjate, cuando pones tu confianza en el Señor, ¿qué es lo que pasa? Él hace justicia y Él te protege. Qué precioso, ¿no? Pero acá, siendo pagano, no creyó nada de eso. Todo confiando en su propia fuerza. Qué necedad, ¿no es cierto? Verso 5, ¿qué dice? Seguimos con las palabras del profeta Isaías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, de Siria, con Efraín, o sea, con Israel, y con el hijo de Remalías, o sea, Peca, diciendo entre ellos, vamos contra Judá, aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabil. Que no sabemos quién fue ese hijo de Tabil. Unos dicen que era un capitán. Seguramente iba a ser un rey títere que ellos querían poner. ¿Para qué? Para hacerse cargo de todo detrás de bambalinas. Como el dedazo que han hecho los políticos del PRI aquí en México, ¿no? Ponen un rey títere mientras ellos hacen tanta cosa. Lo importante es que quieren que me actualice y diga Morena. El tiempo dirá qué pasa con este partido, ¿no? Pero bueno, lo vivimos, lo del PRI, lo vivimos tantos años. El dedazo, ¿no? El famoso dedazo. Pues algo así es lo que querían hacer los de Siria y los de Israel. Poner al hijo de Tabil como rey títere para mientras hacer todo lo que quisieran con Judá. Lo importante era hacerle saber a Acaz que no debía temer. Eso era el objetivo de Isaías. Hacerle saber que no tiene que temer, nada que temer, a pesar de que era un rey perverso. No había necesidad de que tuviera miedo por la alianza de sus enemigos del norte. Dios ya había determinado en su soberanía
que la aventura de los enemigos de Acaz iba a fracasar y no prevalecerían. El problema era este: ¿cómo lo creería Acaz si nunca le creyó a Dios? Ahora, ¿cómo le iba a creer? Para empezar, era escéptico e incrédulo y perverso. ¿Cómo se convencería de que lo que estaba diciendo Isaías era verdad? Y aquí está una enseñanza muy fuerte que nos deja este capítulo, hermanos. Dios nunca le ha pedido a nadie que crea algo que no tenga una base sólida. Nada de esto es cuento o mitología. Todo tiene una base sólida. La fe no significa dirigirse ciegamente a algún barranco y decir, ay, lo hago porque estoy confiado, y se avienta. Eso no es lo que Dios pide y ya. Eso sería actuar con insensatez, ¿no? ¿No creen, hermanos? Dios nunca ha pedido a nadie que haga tal cosa. Dios no está pidiéndole al rey, Acaz, que crea simplemente porque lo dijo un profeta. Y ese era el problema de Acaz, que nunca había tomado en serio a Dios. Continuamos, hermanos, con las palabras de Isaías el rey, versos 8 y 9. Porque la cabeza de Siria es Damasco, o sea, su cabeza, su capital, Siria, y la cabeza de Damasco, Resín. O sea, ahí seguirán siendo, está dando a entender Isaías el rey, que ahí se van a quedar, que van a seguir siendo ahí y no avanzarán, ni van a ensanchar sus territorios, ni se van a poseer de Jerusalén, según sus designios. Y dentro de 65 años, Efraín, o sea, todas estas 10 tribus de Israel, en el norte, será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. ¿Cómo lo supo todo eso Isaías? Dios se lo reveló y debemos de confiar en ello, ¿no es cierto? Dios se lo reveló, no se lo inventó él mismo. Dios se lo reveló, o sea, Israel iba a caer tarde o temprano. ¿Con qué seguridad va Isaías si se lo dice, no? Israel iba a caer tarde o temprano. ¿Por qué? Por su idolatría. Como mencioné, todos sus reyes fueron malvados. Pobres norteños. Y la cabeza de Efraín es Samaria. Recuerden que Samaria es la capital de Israel. Y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías, o sea, Peca, el rey de Israel en esos momentos. ¿Y cómo concluye este hombre de Dios? ¿Cómo concluye Acaz? Isaías le da su veredicto que aplica en lo espiritual a todo hombre, en todos los lugares y en todas las épocas. ¿Qué es lo que dice? Es algo que aplica a todos nosotros en todas las épocas. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Como un significado, ¿no?, eterno y espiritual tienen estas palabras. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Ahora leamos lo que dicen los versículos 10 y 11 de capítulo 7. Habló también el Señor a Acaz, diciendo, pide para ti una señal de parte de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Vean, hermanos, cómo este pasaje de Isaías no apeló a Acaz, por lo cual se le dio de pura gracia divina una nueva oportunidad de creerle a Dios. El Señor qué paciente es. Todavía se le da una oportunidad. El profeta entonces lo está desafiando a pedir una señal de parte de Dios. No, Dios nunca concede eso a un impío, pero esta vez le está dando una oportunidad. Pide señal de parte de Dios para que quede bien claro de una vez por todas quién era realmente Jehová, quién ha estado detrás de las palabras del profeta. En otras palabras, la fe y solo la fe en el Dios verdadero haría que Judá y la casa real de David en el sur salieran vencedoras de este delicadísimo trance en su historia, ¿no es cierto? Y salieran vencedoras para proyectar su existencia en el futuro. Tan simple, la decisión recae en Acaz, a quien podría confiar en la palabra profética de Dios por medio de Isaías. O, si lo quiere, pues, caer en manos del enemigo. O lo que es peor todavía a nivel espiritual, endurecer su corazón aún más. Ahora vamos al Salmo 95, hermanos. ¿Qué es lo que nos dice el Señor por medio del salmista? No por nada el Señor nos recuerda esto. Salmo 95, del 6 al 9. Salmo 95, 6, que dice,
venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, ¿qué? ¿Qué dice? No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba y como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. ¿A qué se refiere con vuestros padres? A los judíos les está diciendo que sus padres, los que salieron de Egipto, me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. O sea, vieron el mar abrirse, vieron todos esos milagros y aún así se endurecieron. Qué terrible es el pecado, ¿no? El orgullo y la incredulidad es horrible. Amigo, amiga que me escuchas, una batalla perdida te puede costar todo aquí en este mundo terrenal. Pero un endurecimiento de corazón te puede llevar al juicio divino eterno. Pero ¿y qué es lo que hace Acaz? Después de toda esa señal, renuncia a tal demostración que se le ofrece. Y escudándose detrás de lo que llamamos una excusa piadosa. En eso se excusa Acaz, necio. Una excusa piadosa es lo que le da a Isaías. Algo muy parecido a lo que el apóstol Pablo menciona cuando menciona el término afectando humildad en Colosenses 2:18. ¿Lo recuerdan? Aquí, como Pablo, en su contexto, le está advirtiendo a los colosenses sobre una falsa humildad que en realidad es una forma de orgullo disfrazado. El verso, recuerden, Colosenses 2:18, ¿qué dice? Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. En el caso de la ciudad de Colosas en tiempos de Pablo, algunos falsos maestros estaban promoviendo prácticas religiosas que aparentaban ser humildes, pero en realidad estaban motivados. ¿Por qué? ¿Por qué estaban motivados? Solo por un deseo de destacarse y recibir reconocimiento de los demás, ¿no? Ay, mira qué humilde es, ¿no? En lugar de verdadera humildad, que reconoce la dependencia de Dios y busca la gloria de Dios, esta humildad afectada busca la atención más bien de la gente, la atención y la admiración de los demás, que todos digan, oh, qué sencillo es, sencillito, qué humilde es, lo cual todo eso es contrario al verdadero espíritu de humildad que la palabra de Dios nos enseña y que todos admitámoslo, hermanos, todos en algún momento de nuestra vida hemos caído en eso, en esa apariencia de, oh, qué humilde es el hermano, ¿no? También nosotros podemos caer en eso, en esa falsa humildad. Pues el rey Acaz no es la excepción. Escuchemos a la falsa piedad de aquel rey en el verso 12 de Isaías 7. Y respondió Acaz, no pediré ni tentaré al Señor. ¿Qué respuesta es esa? Puro orgullo. Parece una respuesta humilde, ¿no? Así es como muchos incrédulos responden a Dios y caen en esa actitud. Ay, yo no voy a molestar a Diosito. Así me ha topado gente que dice, tú pídele a Dios por mí, tú que estás más cerca de Él. Pero tú también tienes acceso a Dios, solamente clama a Él y ya. No me pidas que sea tu intermediario, porque entonces sería como yo un padrecito, ¿no? Que estás pidiéndole y que yo sea el interventor. No. Yo no voy a molestar a Diosito. Y se hacen creer que son indignos, ¿no? Y de clamar al Señor, mostrándonos una falsa humildad. Pero así como este tipo de gente, este rey, Acaz, es uno de los más grandes hipócritas que uno puede encontrar en la Biblia. Como cuando Herodes, ¿no? Que dice a los magos que le avisen del bebé. ¿Para qué? Para que él también vaya a adorarlo. Pura apariencia, ¿no? Por citarles otro caso. Y esta clase de actitud mustia es indignante para Dios. Isaías le está dando a entender al rey que Dios detesta esa falsa piedad. No le está diciendo, ay, qué humildito eres, ok, vamos a ver otras maneras, ¿no? Admiro tu humildad, pues. No. El Señor, en cambio, nos dice sin tapujos, como a Jeremías, en lugar de que te hagas el que no eres digno y que estás lejos de Dios, ¿qué nos dice el Señor en Jeremías? Clama a mí y yo te responderé. Clarísimo, ¿no? No necesitas un intermediario. Fíjense, en otras palabras, el Señor le está diciendo a este rey incrédulo
Repito, no te estoy pidiendo que creas en mi mensaje simplemente porque te lo comunicó un profeta. Quiero poner un fundamento bajo este mensaje, un fundamento sólido. Quiero darte una señal sobrenatural para que sepas que el mensaje viene de mí, de Dios. ¿Y qué hace Acaz? Rehúsa bajar la cabeza, pero en el sentido correcto. Rehúsa bajar la cabeza, aceptar la señal y ayuda de Dios. Y en su lugar nos dice la historia en segundo libro de Reyes capítulo 16, que Acaz prefirió ir y comprar la ayuda de los asirios, lo que había dicho hace rato. Prefirió ir a comprar la ayuda de los asirios y por si fuera poco, la pagó con oro y la plata de la tesorería del templo y del mismo palacio. Háganme el favor. O sea, la necedad no huye del necio, no importa la edad que tenga. Acaz entonces decide enviar mensajeros al rey de Asiria para buscar su ayuda, en lugar de hacerle caso a Isaías. Envía mensajeros al rey de Asiria para buscar su ayuda y toma el oro y la plata de las tesorerías del templo real para enviar como tributo al rey de Asiria con la esperanza de que éste lo ayude contra sus enemigos. Sin embargo, en lugar de traer seguridad a Judá, esta alianza con Asiria les trajo más problemas y desastres. Más problemas para el pueblo de Dios. ¿Qué sucedió? Cuando los asirios llegaron en el año 722 a.C., Samaria, capital de Israel, en el norte, cayó ante el ejército asirio, terminando así el reino del norte. Por darles un ejemplo, ¿no? Un caso. En fin, escuchemos entonces la respuesta del profeta en estos momentos. Verso 13. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David. No os basta con ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Se puede percibir un cierto enojo, ¿no?, de parte del profeta. Acaz confió en la fuerza humana y en alianzas políticas, como todos los paganos, ¿no? Alianzas políticas en lugar de confiar en la protección y provisión de Dios. Por lo tanto, el profeta ya no se dirige solo a Acaz. Aquí Isaías ya no está diciendo solo a Acaz, sino a toda la familia real, a quienes reprende como consejeros del rey, como promotores. Así que Dios, aún así, le da una señal. Isaías prácticamente le está diciendo: aunque no merecen ustedes ninguna señal ni favor, para el consuelo de los pocos creyentes que están entre ustedes en este pueblo, para dejarlos sin excusa y para mostrar que la perversidad de todos ustedes no puede cambiar los designios de Dios, yo, Isaías, te recordaré otra mayor señal de tu liberación. ¿Cuál es? Yo te voy a recordar otra mayor señal, casa de David. Lo que Dios ha prometido y cumplirá su debido tiempo. Eso te lo voy a decir. Mucho más allá de tu tiempo, rey Acaz. ¿Cuál es? Leamos el versículo 14. Por tanto, el Señor mismo, ¿qué significa eso? Por su propia voluntad, sin que se lo pidan. El Señor mismo os dará señal. He aquí, para indicar la importancia de lo que estaba a punto de decirse, ¿ya se fijaron? He aquí, así es como dice, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Dios colocó aquí un fundamento sólido bajo su profecía y su ojo. Y esta promesa o señal no se la dio a Acaz, quien, como acabamos de ver, se negó a pedir una señal. Se la dio a toda la casa de David, a los de Judá en el sur. ¿Cómo ven, hermanos? Nuestro maravilloso Dios es tremendo, ¿no es así? Tremendo. Estando en la casa de David en gran peligro de ser cortada y extinguida por los reyes de Israel y de Siria en el norte, pues la promesa de un Mesías que sería de la descendencia de David y que se sentaría en su trono era toda una promesa. Había entonces gran seguridad, ¿no?, de que esta casa no se iba a extinguir, ¿no? Por lo que era un remedio adecuado contra todos esos temores que tenían ahí, en ese lugar. Agreguemos que esta señal supone no solo la preservación de la casa de David, sino también la de toda esa ciudad, nación y tribu en la cual el Mesías había de nacer. No había motivo para temer la ruina que ahora amenazaban sus enemigos, supuestos enemigos, que no iban a pasar de ahí. Por cierto, y otro breviario cultural, Isaías 7:14 se ha convertido en uno de los versículos más polémicos de la Biblia.
¿Sabían? Isaías 7:14. Esto ya está pasando a otro tema. ¿Por qué creen? Por la profecía referente al nacimiento virginal. ¿Qué es eso? Muchos dicen. Muchos no lo pueden creer, no lo pueden concebir. Los no creyentes, ¿qué han hecho? Ustedes lo han visto en algunos documentales, entrevistas, qué sé yo, textos de incrédulos. Los no creyentes lo descartan con naturalidad. Y han buscado, no solo eso, sino que han buscado desesperadamente, pero en vano, un buen argumento que les permita rechazar el nacimiento virginal. De hecho, se ha librado una batalla acerca del significado de la palabra hebrea alma, que se traduce virgen. Miren, hermanos, el hecho de que el ángel citara la profecía de Isaías 7:14, el hecho de que el ángel se la citara esta cita a José el carpintero como una explicación de que María había tenido un hijo antes de casarse con él, nos constituye una evidencia más que satisfactoria de que la profecía se refería a una mujer soltera que había tenido un hijo sin haber conocido varón. Todo encaja, hermanos. Cómo esta perspectiva mesiánica está fundada en un fundamento sólido, como he dicho, está fundada en la promesa del Señor a la casa de David. Es decir, en una escritura profética que contenía el principio de la esperanza mesiánica de Judá, ¿no? Por dar un caso, las palabras de Natán, ¿no? El profeta que le revela a David en 2 de Samuel 7:16, dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Por qué le dice eternamente si David algún día iba a morir? Y sus hijos. ¿Por qué dice? ¿A qué se refiere el profeta Natán con que su trono será estable eternamente? ¿Ven cómo esas palabras más allá? Trascienden los tiempos. Así que cuando la alianza entre Siria e Israel se rompiera, el niño aún sería joven. Siglos más tarde, el Espíritu Santo guiaría al evangelista Mateo a citar esta profecía de Isaías 7:14 como una afirmación de que sí se cumplió el nacimiento virginal. O sea, de que una mujer, María, concebiría y daría a luz un hijo aún siendo virgen. Sería verdad eso. Es algo sobrenatural, pero Dios lo cumple. Esta fue la primera entre muchas profecías sobre el Mesías dadas por el profeta Isaías. Así que pues es evidente que la señal tiene que haber tenido algún significado para la situación histórica en que fue revelada, ¿no creen? De lo contrario, Acaz, este rey, no habría podido recibir una prueba de que los reyes de Siria e Israel fracasarían al desear destruir Judá o querer arrebatarle el trono al descendiente de David en Judá. ¿Me explico? Por si fuera poco, hermanos, todo esto sería una demostración, al final de cuentas, todo esto es una muestra de que en verdad Dios es soberano y Él lo controla todo y que Él ha estado siempre detrás de la historia, siempre, sobre cada evento, hermanos. Esta señal implica el nacimiento y el nombre del niño, que sería Emanuel, cuyo significado ¿qué es? Dios con nosotros. Hasta en eso se muestra la deidad de Cristo. ¿Cómo un ser creado, como otras sectas lo dicen? ¿Cómo un ángel o un ser creado puede decir Dios con nosotros? Otra muestra de la deidad de Cristo, ¿no? Dios con nosotros, que aseguraría al pueblo de Judá que tendrían la presencia del Señor mismo con ellos. Dios encarnado con ellos. Entonces el significado de este nombre le debió indicar al profeta Isaías ese nacimiento por encima de las circunstancias históricas de ese tiempo. Señalaría la intervención de Dios mismo en la historia futura con la llegada de ese niño. Un niño que, como Mesías, establecería el reino mesiánico definitivo. Amén. Hermanos, las palabras de Isaías eran una profecía más sobre el fundamento sólido que Dios estableció desde el principio de los tiempos. Recordemos una de las primeras profecías sobre el Mesías, si no es que la primera registrada en la Biblia, que es Génesis 3:15. Desde Génesis ya estaba ahí la profecía. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Eso se lo dice al diablo. Dios se lo dice al diablo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, es decir, Cristo. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya estaba profetizado eso. De este modo la profecía de Emanuel iba más allá del tiempo y del espacio, ¿no?
que cuando se pronunció, imagínense, aproximadamente 730 años antes de que se cumpliera. ¿Quién puede hacer eso? ¿Qué pasaría después? Que los evangelistas en su momento, ya con la llegada del Mesías, reconocerían todos esos detalles, todos esos datos, registros, profecías, lo reconocerían cada cosa en un anuncio del nacimiento de Cristo. Pero además, la señal dada al rey Acaz implicaba un periodo de tiempo que encontramos en los versos 15 y 16. Regresamos, hermanos, versos 15 y 16. Comerá mantequilla y miel, que es lo que necesito ahorita en mi garganta, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Qué significa esto? Que hasta que sus facultades estén completamente desarrolladas. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. En otras palabras, tan lejos estarán Resín y Peca de conquistar tu tierra en el sur, que perderán sus propias tierras y hasta sus vidas. Así que don't worry. Dentro de varios años, ¿por qué se oye así este gis? No sé qué es. Está haciendo un falsito, ¿no? Una bocina, híjole. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Dentro de varios años las palabras proféticas que hallaron su cumplimiento fiel más adelante, ¿no? Con la destrucción de Samaria y el reino de Israel, y con la ruina de Damasco y el reino de Siria. Todo eso ya se lo había dicho Isaías al rey. Sí, el largo proceso de desintegración de los reinos de Siria y de Israel había comenzado con la decisión de los traidores de Asiria de borrarlos del mapa. Ya lo había mencionado hace rato. Todo eso se cumpliría durante los días de la infancia temprana de este niño, Emanuel. ¿Sabían? Pero ojo, la profecía viviente personificada en el niño Emanuel no debía comunicar un mensaje incorrecto a Judá ni a su rey. El hecho de que Dios estuviera con ellos protegiéndolos no los iba a eximir de un futuro juicio divino. Dios iba a proteger el reino de Judá. Pero eso no lo eximía de responsabilidad moral a Acaz. Si no se arrepentían y también regresaban a Dios bajo sus términos. ¿Y qué hace mucha gente, no? Yo vengo a Dios en mis términos, a mi manera. Dicen muchos, ¿no? No, tienes que conocer al Señor para que sepas cómo es correctamente llegar en sus términos. Ya en los versículos 17 al 25 de este capítulo, hermanos, que no vamos a entretenernos más, puede verse que Isaías le predijo toda la desolación como consecuencia de la actitud de Acaz, que nunca se apartó la necedad de este rey. Qué triste, ¿no? Tuvo su momento para agachar la cabeza y arrepentirse y la dejó ir. Isaías, ¿qué dice en estos versículos del 17 al 25? No lo vamos a leer. Habla sobre juicio que vendría sobre el reino de Judá debido a su desobediencia y falta de fe en Dios. ¡Qué horror! ¡Qué terrible! Tuvieron su oportunidad. Isaías profetiza entonces que el Señor traerá sobre Judá y su pueblo días de aflicción y angustia. Más aflicción y más angustia. Cosecharon lo que sembraron. Todo eso vendría en forma de invasiones de naciones extranjeras. También menciona que en esos días la tierra quedará desolada y la gente tendrá que depender de la agricultura para sobrevivir, ya que las tierras de pastoreo serán invadidas por espinos y zarzas. Sí, va a ser todo rocoso y seco. Todo eso por la desobediencia del pueblo. Todo esto culminando más adelante, años después, con los babilonios conquistando Judá, que es ahí donde entran en escena el profeta Daniel y sus amigos. ¿Recuerdan su historia? Quienes se niegan a adorar todo lo que representa a Nabucodonosor. Isaías, el profeta, siempre nos advierte sobre las consecuencias de apartarse de Dios y de confiar en alianzas humanas y políticas, en lugar de depositar tu confianza, descansar en el Señor, en la protección y provisión divina. Vean, los efectos de conquista babilónicos sobre Judá seguirían después de que los babilonios conquistaron Judá, siglos más tarde, seguirían ahora con las invasiones de los medo-persas. Y así continuarían por años, aún a la fecha,
luego por Roma, ¿no? El Imperio Romano los conquistó. Y aún a la fecha, ¿qué tal están las noticias, no? Árabes, palestinos, judíos están peleando por Jerusalén, la Tierra Santa. Y sigue la guerra ahí con Hamás. Y seguimos hasta el día de hoy. Y seguirá así hasta el tiempo en que el Mesías regrese para liberar a Israel y establecer su reino en la tierra. Y los creyentes esperamos con ansias aquel glorioso regreso. Amén. Gloria a Dios, porque el Señor nos da fundamento sólido, hermanos. Ya como conclusión, hermanos, ya estamos acabando. Los planes de Dios no pueden frustrarse, ya que las palabras de Dios están en un fundamento sólido, como he dicho tantas veces. La traducción de Dios con nosotros tuvo un mensaje para Judá en su tiempo, de que Dios protegería a esa nación en el sur, y tiene un mensaje espiritual para nuestro tiempo, ¿no es así? Siempre. El niño fue llamado Jesús porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Él no podría salvar a nadie de sus pecados a no ser que él fuera Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Él es nuestro Salvador y Él es la verdadera razón de la Navidad. Así que vamos a Isaías para acabar. Vamos a Isaías 9. Bien, otra profecía de Isaías. Isaías 9, este mismo hombre de Dios, vean lo que profetizó más tarde. Unos 2 capítulos más tarde. Isaías 9 del 6 al 7. Qué hermoso, ¿eh? Es de los textos más hermosos que encuentro en las Escrituras. Isaías 9 del 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, la paz que Acaz desechó. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Todas estas palabras desecharon los reyes paganos. Qué triste, ¿no? Por eso no hay que debatir con un necio. Glorifica a Dios delante de ellos, compárteles tu fe. Si no quieren, vaya tú, ¿no? No hay nada que podamos hacer. Por eso repito, Dios no permitió que el reino de Judá fuera destruido, a pesar de contar con algunos reyes tan perversos y orgullosos como Acaz. Vamos, si la perspectiva de la venida del Salvador divino era un apoyo que nunca falla para las esperanzas de los creyentes antiguos, ¿qué razón tenemos nosotros para no agradecer que la palabra fuera hecha carne? Dios hecho carne. Confiemos en Él, hermanos. Amémosle, pongámonos a cuentas con Él y no desmayemos en seguir obedeciéndole. ¿Cierto? Oremos. Bendito Señor, gracias te damos por estas profecías tan impresionantes como la que ocurrió tantos años antes de la venida de nuestro Señor. Gracias por estas palabras, Padre eterno. Gracias por el profeta Isaías, hombres de Dios, que se levanten más hombres como el profeta Isaías y puedan confrontar a los paganos, pero al mismo tiempo darles palabras de esperanza. Arrepiéntete, pero al mismo tiempo tienes oportunidad de reconciliarte con Dios y obtener el perdón de tus pecados. Solamente baja el orgullo. Así debemos ser, Señor, como el profeta Isaías y como todos los grandes profetas y hombres de Dios que están registrados en tu palabra, y como grandes hombres de Dios que han seguido después, los grandes reformadores y teólogos y puritanos. Señor, ayúdanos a ser cada vez más como ellos, Señor, y pues el objetivo no es dar apariencia de falsa humildad, sino ser luz en el mundo, ser la sal del mundo, porque los tiempos están cada vez peores y más paganos y más perversos, y el liberalismo se desata y se hace más visible. Y solamente, si nos mezclamos con el mundo, ¿qué diferencia hacemos? ¿Qué contraste hacemos con el mundo? Si hacemos lo mismo que ellos, ayúdanos a hacer ese contraste tan fuerte que la gente lo note y lo vea y pregunte qué es, y nosotros podamos responder con humildad la esperanza que hay en nosotros, Señor. Que todo está en tu palabra sobre un fundamento sólido. Esa es la gran virtud en las Escrituras, que tenemos ese fundamento fuerte.
Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por este mes hermoso donde se recuerda el nacimiento de nuestro Señor. En nombre de Cristo Jesús. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Ahora continuamos con la cena.